Y pues vamos a continuar con la última actividad virtual de este día. Henry, si nos hace el favor. Hola Henry, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? tardes. Bien, Buenas aquí tardes. escuchándoles. No, qué bueno. Si gustas compartir tus diapositivas para checar que todo funcione bien. Claro. ¿El sonido está bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, sí. Eh, bueno, Perfecto. igual que a Luis, ¿tienes inconveniente en que grabemos tu plática? No, para nada. ¿Verdad? Bueno, entonces le pediría por favor a Didier que inicie la grabación. Sí, ya está grabando. Ya está. Ah, de acuerdo. Bueno, pues le damos la bienvenida entonces para cerrar este ciclo de actividades virtuales del 17º Foro de Matemáticas del Sureste y primer simposio, ¿no?, internacional de matemáticas al doctor Henry Pantí Trejo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, Henry. Henry, adelante. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de dar esta plática. Me hubiera gustado ir de manera presencial, pero por una u otra razón esta vez se complicó. Sin embargo, siempre que me sea posible participaré en el foro que me gusta mucho, tanto de manera presencial como de manera virtual, ¿no? Digo, no prefiere estar allá saludándolos en persona, ¿verdad? Bien, les voy a hablar de un trabajo que tengo con dos investigadores de la Universidad de Guanajuato que creo que los conocen, que son Eiter y Antonio, ¿no? Nosotros decidimos trabajar en un área que se llama teoría de riesgo, y básicamente lo que tratamos de hacer es una aportación relacionada con lo que se conoce como los procesos de riesgo marco modulados, a veces solamente modulados. Y pues precisamente lo que me gustaría platicar es el día de hoy. Pues básicamente yo dividí la plática en dos partes. Primero una pequeña introducción, y la cual espero que se queden motivados para ver lo que se hizo en el trabajo, principalmente lo que se ha desarrollado, se desarrolló en su momento o previo a lo que nosotros estábamos haciendo. Y posteriormente les presentaré lo que es el modelo que estuvimos estudiando y la cantidad o lo que a nosotros nos interesaba estudiar. Y en la segunda parte les mostraré los resultados principales. Y en este caso, en la segunda parte la he dividido en 4 pedazos, que principalmente los primeros 3 es como un orden secuencial de lo que estuvimos haciendo. Esto es principalmente, comenzamos con algo mucho más, entre comillas, sencillo, que es el proceso de Poisson compuesto, luego un subordinador, y así hasta que nos fuimos con un proceso de Lévy espectralmente positivo, de saltos puros, ¿no? Y bueno, hay un caso que siempre es, digamos, posible ilustrar porque te dan las fórmulas todavía mucho más explícitas de nuestros resultados, que es el caso de igual a 2, que más adelante les explicaré en qué consiste. Bueno, el proceso de riesgo clásico es, digamos, el primer modelo matemático basado en procesos estocásticos que se presentó para modelar el capital de una compañía aseguradora. Y fue hace más de 100 años, primeramente presentado por Lundberg y posteriormente, como unos 30 años después, retomado por Kramer. De hecho, este proceso se conoce como el proceso de Kramer-Lundberg, a veces llamado proceso de riesgo clásico. Y básicamente es sencillo lo que se presentó en su momento y está dividido o considerado en 3 partes. Una que es algo determinista, que es el capital inicial de una compañía aseguradora. Algo que es la prima, que básicamente lo que se va cobrando a los asegurados en una cartera a lo largo del tiempo. Y finalmente lo que es lo que modela las reclamaciones que ocurren. Cada vez que ocurre un siniestro, los asegurados van y reclaman a la compañía, entonces del capital que tiene la compañía, pues tiene que pagar precisamente esa reclamación, ¿no? Entonces el proceso principalmente crece como una recta con pendiente positiva, es decir, siempre va acumulando dinero conforme a esas primas.
Y cuando ocurre una reclamación, pum, baja. Y esa reclamación es precisamente por la cual tiene este signo negativo. Sigue creciendo y pum, precisamente luego baja. Entonces, una de las cosas que interesaban ahí es cuando el proceso toma un valor negativo o incluso igual a cero, que básicamente significaría que la compañía se fue a la ruina, ¿no? Porque principalmente el tener cantidades negativas dentro de su capital, pues significa que ya no puede solventar sus deudas, ¿no? Entonces, con esto comenzó, principalmente con un proceso de Poisson compuesto, más bien, es un proceso que va creciendo de esta forma. Entonces, cada instante exponencial, que es donde el proceso cambia, o más bien brinca, pues ocurre una reclamación. Ese fue el primer modelo. Más adelante se estudió lo que es el modelo Spar-Anderson, que básicamente en lugar de considerar un proceso de Poisson compuesto, aquí se considera un proceso de renovación, que la diferencia está en que el proceso ya no salta en tiempos exponenciales, es decir, las reclamaciones no llegan cada tiempo exponencial, sino que podría ser cualquier otra variable aleatoria no negativa, ¿no? Como una gama, por ejemplo. Y también la otra generalización es considerar ahora a SDT ya un proceso de Levy espectralmente positivo. Un proceso de Levy, pues básicamente es un proceso con incrementos independientes y estacionarios, pero que no se va de manera constante, ¿no? Sino que realmente se va moviendo. Sin embargo, el tener que sea espectralmente positivo significa que siempre salta hacia arriba. Todos los saltos que va a hacer este proceso es hacia arriba. Entonces, al cambiar el signo, pues básicamente lo que estarías modelando de nuevo son las reclamaciones, pero sí permite un poco de fluctuación para decirte, bueno, no solamente vas a tener entradas, digamos, positivas, sino que también podrías tener de otro tipo. Y bueno, dentro de lo que les voy a presentar, hay algo que se conoce como el proceso de riesgo clásico, pero con saltos bilaterales. ¿Qué es lo que básicamente se tiene? Bueno, tienes un proceso de riesgo clásico, que fue el que les presenté con anterioridad, y lo que haces es permitirle otro proceso de Poisson compuesto, pero al tener signo positivo, porque las variables aleatorias que se consideran son positivas, pues lo que haces es que tu proceso también pueda saltar hacia arriba, ¿no? Entonces puede ser que vayas cobrando las primas, creciendo en línea recta, y de pronto ocurre algo conforme a este proceso de Poisson compuesto y el proceso puede ir hacia arriba. O bien ocurre algo con respecto a este proceso de Poisson compuesto y el proceso se va hacia abajo. Usualmente esto lo que en su momento trataba de modelar o trataba de ver es posibles ganancias que pudiera tener la compañía aseguradora que no provenieran precisamente de las primas, ¿no? Ya sea inyección de capital o algo de lo que se considere precisamente como una ganancia. Y bueno, a este modelo, pues, de nuevo, como no todo soporta también como un proceso de Poisson compuesto, hubieron modificaciones o también se consideraron algo que fuera como una pequeña perturbación, que te permitiera no solamente decir, bueno, saltas de arriba hacia abajo, pero qué tal si hay perturbaciones a lo largo del tiempo tan aleatorias que no puedes, digamos, verlas como procesos de salto. Y se consideró este proceso con saltos bilaterales, pero perturbados por un movimiento browniano, ¿no? Es la forma en la cual se les nombra, un poco raro, pero así es, ¿no? Y bueno, dentro de la cantidad que nos va a interesar, pues es la que se conoce como la función Gerber-Shue, que también fue introducida en los años 2000 y de ahí empezó a cobrar bastante auge para poder estudiarla. Y lo que decía, bueno, tómate una función, vas a considerar un delta, que básicamente es lo que representa una tasa, que puede ser traer el dinero a valor presente, una función omega que dependa de xt menos y menos xt, donde t es la primera vez que el proceso se va hacia abajo, es decir, abajo del cero, tiene valor negativo, es decir, el tiempo de la ruina. Entonces, estas dos cantidades son básicamente cómo estuvo tu proceso, o sea, este signito menos significa límite por la izquierda, cómo estuvo tu proceso antes de irte a la ruina. ¿Qué tanto capital tenías en el momento que llegó la reclamación que, ¡pum!, te llevó a la ruina? Y la otra cantidad, pues básicamente es donde te quedaste después de la ruina. Digo, ¿cuál fue el valor que en este momento tuviste? Por ejemplo, menos 10 significa que básicamente te quedaste con menos 10 por pagar, ¿no? Entonces el signo menos te dice cuánto debiste pagar. Y bueno, dado X ser igual a U, que es precisamente el capital inicial.
Entonces, considerar o estudiar este tipo de función llamada Gerber-Schue, lo que te permitiría es conocer o bien obtener cantidades que son de interés dentro del modelo. Uno de ellos pues, es la probabilidad de ruina, la cual se puede obtener tomando la función omega igual a 1, y haciendo delta tender a 0. Y obtienes esta probabilidad de ruina, que básicamente te dice cuál es la probabilidad de que t sea finito. Es decir, que en efecto la compañía se va en la ruina eventualmente, comenzando con un capital inicial que sea U. Y la probabilidad conjunta del excedente y la severidad de la ruina, que fue lo que les comenté hace rato con las cantidades, que básicamente es tomar la función WXY como una función indicadora de X que sea mayor que A, Y mayor que B, y hacer también delta tender a 0. Entonces, son algunas de las cantidades que se pueden obtener toda vez que logres caracterizar o incluso obtener de manera explícita. Digo, no siempre, la verdad no siempre se puede obtener, pero al menos caracterizarlo, obtener transformadas de Laplace, que es precisamente lo que hicimos. Puedes invertir con métodos numéricos y entonces puedes, digamos, conocer o estimar estas probabilidades, ¿no? Entonces, pensando en esto y un poco también lo que nosotros encontramos, porque básicamente nosotros no queríamos solamente estudiar, porque digo, ya se habían estudiado algunos procesos, ¿no? De este tipo, sino que algo que te permita no solamente pensar en un proceso de riesgo único que modele toda la dinámica de la compañía, sino que hubieran más procesos. Entonces, una de las ideas pues, es estudiar lo que se conoce como los procesos de riesgo marco modulado, que básicamente la idea es, tienes un proceso de riesgo del tipo clásico, del tipo bilateral perturbado o cualquier otro tipo, y en un tiempo exponencial tienes otro nuevo proceso, de nuevo, que puede ser clásico, de saltos bilaterales, etc. Entonces, estos tiempos exponenciales, pues básicamente son los tiempos en los cuales quien realmente te dice cuándo cambiar es una cadena de Markov. Entonces, una cadena de Markov en tiempo continuo, con espacio de estados finito, lo que te dice es que hay de procesos, o sea, cierta cantidad de procesos de riesgo que te pueden modelar esta dinámica. Entonces, en cada tiempo exponencial, como expliqué, tenemos un nuevo proceso. Esa es la idea de los procesos de riesgo Markov modulados. Y por supuesto, esto pues, no era completamente nuevo. De hecho, un estudio bastante sistemático de este tipo de procesos, bueno, el proceso de Kramer-Lumber, fue realizado por Rasmussen en el 89, y también hubieron otros trabajos en el 2006, donde estudiaron la distribución conjunta del excedente antes y después de la ruina, lo que les mencioné con anterioridad. San en el 2008 investigó la función de Gerber-Schue, también obtuvo algunos resultados, de hecho algunos más bien nos basamos de lo que él había obtenido, pero tratando de aplicarlos a un tipo especial, una clase especial. Y también Lu estudió, bueno, sus coautores también estudiaron la función Gerber-Schue, pero ellos consideraban a un movimiento browniano dentro de la ecuación. Hubieron también otros trabajos en los cuales se tenían ganancias aleatorias y otro donde tenían saltos bilaterales, pero además no solo tenían saltos bilaterales, sino estaban perturbados por un movimiento browniano, ¿no? Entonces, como pueden ver, era algo así como, tenemos de todo. Es decir, saltos bilaterales, o sea, los procesos que van hacia arriba, hacia abajo, ganancias o pérdidas. Tenemos saltos bilaterales perturbados, tenemos solamente el clásico perturbado, todos modulados en general, ¿no? Entonces, nosotros, pues sí, cierto que dan resultados en los cuales pueden ser bastante interesantes, aunque en algunos casos, pues no te permiten mucho, digamos, tal vez implementarlos numéricamente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos un caso especial, de hecho, por eso se llama, bueno, el trabajo es para una clase de procesos de riesgo de Levy Markov modulados, porque lo que estuvimos considerando es un proceso de Poisson con saltos bilaterales, pero los saltos hacia arriba eran especiales. Especiales en el sentido que no eran cualquier tipo de proceso de Poisson compuesto, sino que las variables aleatorias que definían este proceso de Poisson compuesto tenían una transformada de Laplace racional, ¿no?
Y las reclamaciones, pues ya no eran solamente tipo Poisson, sino también considerábamos un proceso de Levy con saltos puros, ¿no? Como los que consideramos con anterioridad, es decir, un proceso de Levy espectralmente positivo. Entonces, por un lado lo hicimos general, pero por otro lado lo hicimos en cierto sentido particular, porque el proceso de Poisson que consideramos tenía una transformada de Laplace racional. Y consideramos esto principalmente por dos razones. Una es que, como les comenté, el hecho de que tenga transformada de Laplace racional, siempre se puede descomponer su distribución en unas ciertas cantidades, y lo único que tienes que hacer es calcular raíces de polinomios, de ciertos polinomios, y eso a su vez puedes utilizarlos para conocer la transformada de Laplace de la función Gerber-Schum. Y en el caso de los procesos de Levy, pues lo más general posible, ¿no? Y la segunda razón de por qué está transformada de Laplace racional, porque resulta que este tipo de densidades son densos dentro de las variables aleatorias no negativas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si en algún punto se quiere tener un procedimiento más general, se podría utilizar una aproximación para, digo, con este tipo de procesos de Poisson compuesto para obtener un poco, o más bien algo más general, con cualquier proceso de Poisson compuesto que definido por las variables aleatorias no negativas, ¿no? Entonces era hasta cierto punto bastante general en ese sentido. Ahora, la manera en la cual hicimos todo esto, pues básicamente lo que hicimos, bueno, vamos a trabajar primero el caso sencillo. ¿Qué significa el caso sencillo? Pues el caso sencillo es considerar el proceso de Poisson compuesto. Entonces, en lugar de considerar en general el proceso de Levy con saltos positivos, pues trabajamos primero el proceso de Poisson compuesto. Luego nos vamos al subordinador para de último llegar a un proceso de Levy con solo saltos positivos. Entonces parecía que estamos haciendo las cosas por separado y que nunca vamos a poder algo que los encuentre, pero resulta que no, porque para abordar el caso número 2 del subordinador, podíamos utilizar lo que corresponde al caso número 1, que es el proceso de Poisson compuesto, a través de una aproximación. Solamente que la aproximación pues era a través de convergencia de procesos, y estos se daban en el espacio de Skorokhod, ¿no? Que bueno, más bien en la topología de Skorokhod, que eso no es algo tan simple de entender, pero de cualquier forma nos daba alguna manera, tal vez un poco extensa, un poco grande para calcular las cantidades involucradas, pero al menos nos daba una fórmula de hacerlo. Y lo mismo para el caso del proceso de Levy, ya que teníamos el caso del subordinador, podíamos pasar al proceso de Levy a través de convergencia débil, es decir, la convergencia en la topología de Skorokhod. Y bueno, ¿en qué consiste el modelo? Pues primero tener esta cadena de Markov, que tiene espacio de estados finito, que consideramos que es 1 hasta D, y la matriz de tasas, que es la que te define cómo van moviéndose. Recuerden que una cadena de Markov salta en cada instante exponencial. Entonces, esta matriz de tasas te dice más o menos cómo se va comportando, más o menos se dice cómo se va comportando. Y bueno, nada más por notación, vamos a escribir a lambda i como el negativo de el negativo de la diagonal. De hecho debe ser positivo, es porque el signo está al revés, una disculpa. Y vamos a denotar como pi sub 1 hasta pi sub d la distribución estacionaria de J. Porque principalmente estamos considerando una cadena de Markov irreducible, lo que significa que todos los estados se comunican. De un estado puedo irme a otro, entonces siempre vamos a estar cambiando en tiempos exponenciales según la intensidad de la matriz de proceso de riesgo, ¿no? Y bueno, los procesos que van a estar involucrados, pues básicamente son los descritos de esta forma, nada más que aquí el SI, a pesar que se denota parecido a un proceso de Poisson compuesto, pues realmente es un proceso de Levy espectralmente positivo, con saltos puro, y vamos a denotar su medida de Levy como νi y exponente de Laplace de esta forma. Para quienes no estén muy familiarizados con los procesos de Levy, los procesos de Levy básicamente son procesos con incrementos independientes y estacionarios, y que se caracterizan por 3 elementos. Algo que se conoce en drift, cómo se va, hacia dónde se va el proceso. La parte que se conoce como gaussiana, siempre se puede descomponer o aparecer un movimiento browniano, algo que tenga una distribución normal. Y la medida de Levy, que es la que básicamente controla los saltos, tanto saltos
digamos, normales y saltos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Y en el caso de los procesos de Lévy espectralmente positivos, el nombre de espectralmente positivos significa que siempre salta hacia arriba. No hay saltos en ambos lados, siempre salta hacia arriba. Y este tipo de proceso siempre está caracterizado con algo que se conoce como el exponente de Laplace, que es el logaritmo del valor esperado de esto. Entonces, lo que tienen los procesos de Lévy es que siempre los puedes caracterizar con una de las variables, por ejemplo, la primera, porque ellos, más bien su función característica tiene una cierta representación, y eso a su vez, en este caso de los espectralmente positivos, puedes obtener lo que se conoce como el exponente de Laplace. El único detalle es que, bueno, vamos a suponer que la media va a ser finita, ¿no? La media se calcula, la media del proceso, se calcula como la derivada del exponente de Laplace, el límite por la derecha en el cero, ¿no? Y bueno, lo demás, pues es un proceso de Poisson compuesto, y acá pues van a ser las distribuciones concentradas en cero infinito, que son los que representan los saltos hacia arriba. MI pues va a ser el proceso de Poisson con intensidad gamma I, y el supuesto que vamos a tener es que todos son independientes. Entonces, el proceso lo escribimos de esta forma. Bueno, este integral que aparece aquí en términos de la J, lo que básicamente quiere decirte es que el proceso comienza con un proceso de Lévy, llámale XY, y de pronto cuando ocurre un tiempo exponencial y la cadena cambia de estado, por ejemplo, el estado J, donde se quedó el proceso de Lévy XY, ahí comienza el otro, ahí comienza el XJ, etc. En nuestro modelo no estamos asumiendo que cuando cambia de estado o cambia de proceso de riesgo, exista un salto que pueda ser hacia arriba o hacia abajo. Eso no lo estuvimos contemplando en el modelo. No quisimos meterle más elementos, pero una modificación sería precisamente considerar que cada vez que salta una cadena que cambia de estado, que puede generarte tal vez una ganancia o pérdida, el proceso podría saltar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, algo que se conoce es que si calculamos la ley fuerte, más bien si aplicamos la ley fuerte de los grandes números, vamos a tener que el límite de x de t entre t pues, cumple esto, y esto nos da lugar a considerar lo que se conoce como condición de beneficio neto, y ese supuesto que tiene que estar en todas partes. Porque básicamente esto te dice que el proceso no se va a la ruina comprar uno. Si esto no se cumple, matemáticamente se prueba que el proceso se va a la ruina comprar uno. Entonces, esto asegura que exista la probabilidad de solvencia, ¿no? Entonces, por eso tenemos siempre este supuesto. Bueno, la función Gerber-Schur lo vamos a estar definiendo para cada proceso XY. No, más bien, sí, que comience con el proceso XY. Y en el caso de los resultados, como bien les mencioné, pues el objetivo era obtener una expresión para la transformada de Laplace del vector que está compuesto por las funciones Gerber-Schur en estos tres partes, ¿no? Como les comenté con anterioridad. No voy a repetir esto, voy a avanzar también para poder llegar al final, ¿no? Y bueno, la primera parte, pues, es considerar el proceso de Poisson compuesto. En lugar de un Lévy general, consideramos el proceso de Poisson compuesto. Vamos a anotar como ZK las variables que están representando las pérdidas o las reclamaciones, y los NI, pues, cada cuando ocurre una reclamación, ¿no? Y uno de los teoremas que se establece es que podemos escribir a la función Gerber-Schur que cumplan esta ecuación que se ve pues bastante pesadita, ¿no? Por así decirlo, pero está descompuesta precisamente entre lo que te dan las primas, entre lo que te dan las reclamaciones y entre lo que te dan las ganancias, ¿no? Por supuesto la intensidad y por supuesto la función W y de omega. Entonces esto, al considerar el supuesto adicional 2, que la G sub I, que es el de las ganancias o de los saltos positivos, tiene densidad G sub I, y que esta a su vez tiene transformada en Laplace, que se puede escribir de esta forma, a eso le conoce que tiene transformada en Laplace racional, donde estos Q sub IJ pues satisfacen esta expresión que está aquí, y QI es un polinomio principalmente, ¿no? Las MI, J, se las sumo, que son los exponentes, pues, prácticamente es como la factorización del polinomio, pues me va a dar una cantidad que es MI, ¿no? Que son los órdenes, por así decirlo, de las raíces. Entonces, si esto ocurre, a GI la podemos escribir de esta forma. Entonces, algo que podemos notar más o menos es que una densidad exponencial, una densidad gamma,
cumplen tener estas transformadas racionales. Y estos coeficientes los podemos obtener a partir de las derivadas de las funciones que involucran el polinomio, ¿no? Entonces, en general podemos escribir siempre la densidad de esa manera, siempre y cuando su transformada de Laplace sea racional. Ahora, ¿qué nos ayuda esto? Pues básicamente es que uno de los términos de la expresión que les di con anterioridad la puedo escribir de esta forma, y este fue el paso clave, por así decirlo, porque teníamos a alguien que conoce muy bien este tipo de integrales de esta forma, porque ha trabajado bastante con ellas, que es precisamente Eiter, y nos dijo, bueno, esto es lo que se conoce como el operador de traslación generalizada, ¿no? De hecho, tiene un trabajo con Ekaterina sobre eso, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder dar una expresión precisamente para de las transformadas de Laplace de los que nos interesan, ¿no? De hecho, si ustedes observan, pues básicamente esto es lo que aparece aquí, pero pues con diferentes Q sub i, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta y algunas propiedades que creo que por cuestión de tiempo te me voy a brincar, se puede escribir ahora a la ecuación que les mostré con anterioridad en términos de este operador traslación. Y más aún, podemos escribir su transformada de Laplace, o la transformada de Laplace, aplicamos transformada de Laplace con los resultados o las propiedades que tenía este operador traslación, pues de esta manera. Entonces, esta LI delta, al final es esta expresión que está aquí, bastante extensa, y es conocida como la ecuación generalizada de Lumber. Entonces, para cada estado I, pues vamos a tener esta ecuación. Esto, a su vez, pues, como se ve con anterioridad, pues no es tan sencillo trabajarla siempre con los índices I, J, delta, etc. Entonces, lo que hicimos fue ponerlo en forma matricial y definimos una matriz A, que sea la diagonal que involucraba la tasa de reclamaciones, tasa de ganancias, la tasa de riesgo y las primas, ¿no? Y también a las transformadas de Laplace, tanto de las reclamaciones como de las ganancias. Y las funciones W, una transformada de Laplace del polinomio, entonces L delta, que es la ecuación de Lumber generalizada de esta manera, todo escribirlo de manera matricial para un sencillo manejo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se obtienen es que se puede escribir la ecuación, pero ahora en términos mucho más compactos. Lo que vimos con anterioridad se puede escribir de una forma más compacta. Y esto, a su vez, te permite mostrar que esta ecuación, que es el determinante igual a 0, tiene R raíces con parte real positiva, ¿no? Y bueno, creo que el tiempo se me está acabando, pero básicamente lo que sigue, y perdón porque voy a correr un poco más, solamente les voy a dar la idea, es descomponer o considerar los polinomios conformados por las raíces racionales, perdón, de la transformada de Laplace racional, y las raíces de la ecuación de Lumber generalizada para construir matrices que involucraran a los coeficientes de estos polinomios y a los elementos que involucraban a la adjunta de la función o de la matriz de la función de Lumber evaluadas en estas raíces, todo para que podamos expresar a la transformada de Laplace con la condición de beneficio neto en términos de todas estas cantidades que les mencioné con anterioridad. Entonces, todo lo que se veía muy feo ahí, al menos compacto en este momento, se puede ver. Y además te da una manera de calcularlos. Sí es cierto que es complicado, pero te dice de alguna forma una regla. Calcula las raíces, colócalas aquí, calcula la transpuesta y computacionalmente pues es bastante sencillo de implementar. Veo que tengo 27 minutos, no quisiera tomar más de su tiempo, pero la idea de lo que sigue es, al momento de tener un subordinador, es construir o utilizar una aproximación a través de un proceso de Poisson compuesto. Entonces, yo tengo el subordinador con medida nu sub i, construyo un proceso de Poisson compuesto con esta nueva medida, se construye adrede, de esa forma, ese es, digamos, el gran truco, para que pueda aproximar o
obtener una aproximación de esta X cuando se tiene un subordinador a través de procesos de Lévy que en lugar de un subordinador tienen un proceso de Poisson compuesto y hacer que converjan en la topología de Skorokhod. Entonces, hacer esta convergencia, también los funcionales convergen, en particular, pues básicamente todo lo que involucra a los tiempos, a las severidades, etcétera, y por supuesto la ecuación de Lumber, y eso también pues, nos permite, voy a avanzar un poco rápido, son 28 minutos, llegar a una ecuación muy parecida a la que tuvimos con anterioridad, e incluso estos coeficientes que se encuentran aquí, pues los podemos calcular como en el teorema número 2, ¿va? Y bueno, en el caso de un proceso general, pues básicamente es cuando tengas la medida de saltos puros, que es el μi, lo que hacemos es construir un subordinador, como hicimos con anteriormente. Teníamos un subordinador, construimos un proceso de Poisson compuesto. Aquí construimos un subordinador o una sesión de subordinadores para aproximar al proceso de Lévy espectralmente positivo y tomar límites, ¿no? Entonces, la construcción de ese subordinador es considerar esta medida, porque resulta que esta medida satisface las condiciones para que sea un subordinador y con eso tener este nuevo proceso, considerando esta asociación de subordinadores y tener de nuevo esta convergencia. Y de esta manera establecer un teorema muy similar a los que establecimos con anterioridad, y lo único que necesitamos hacer es pues, obtener el caso de los subordinadores, ¿no? Y en el caso de igual a 2, como les comenté, es el caso sencillo, pues ahí se sabe cuánto es la matriz de tasas, la distribución estacionaria se puede calcular de manera explícita, la matriz adjunta de la ecuación del Lumber se puede calcular de manera directa, y pues las expresiones para transformar en Laplace, aunque son un poco extensas, pues también se pueden calcular de manera explícita. Y bueno, muchas gracias por su atención. Creo que sí fue un poco larga la plática. Una disculpa, espero que hayan seguido todo lo que les comenté. Gracias. Bien. No, pues muy interesante. Muchas gracias a ti por la plática. No sé si alguno de los asistentes tenga algún comentario o pregunta para Henry. Bueno, parece ser que todo estuvo claro. No, estuvo un poco heavy, Te lo sé. agradecemos. Ahí viene Bueno, Adi. Adi, Vamos sí. a Adi. Adelante, Adi. Hola Henry, nada más para preguntarte lo de en que agregan el movimiento browniano al final, ¿no? En el último que diste. Ahí, bueno, ahí no me quedó claro, o sea, cómo sería, por qué, cuándo aparecería ahí ese otro proceso, ¿no? Porque ya se había complicado cuando le sumabas ahí un proceso de Poisson compuesto y luego le suman un browniano y entonces no sé ahí, bueno, qué justifica que le puedan agregar eso, o dónde se ve en la práctica, ¿no? En aplicaciones, algo como eso. Bueno, de hecho, a Adi no le sumamos el browniano, nos quedamos a nivel de saltos positivos y saltos negativos, ¿no? Lo más general que podemos obtener es precisamente este proceso de Lévy espectralmente positivo que te modela las pérdidas y el de saltos Poisson compuesto con exponentes racionales. Pero no nos metimos el caso en movimiento browniano. O sea, sí obtuvimos una ecuación similar a las phi-sub-i, como te presenté, pero el tratamiento para poder caracterizarlo, al menos que te pueda servir incluso para que aparezca el movimiento browniano, ya no lo abordamos realmente. Como perturbarlo, ya no lo abordamos. De hecho, es chispa, está grabando, pero voy a ventilar a mis compañeros. Nada es cierto, nos quedamos primero en la parte, porque la parte complicada, he de confesar, es pasar el límite. La convergencia en el espacio de Skorokhod, con la topología de Skorokhod, no es algo sencillo de probar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese acomodo para tener que si tienes un subordinador lo puedes aproximar por un proceso de Poisson compuesto, pues más o menos ahí va, ¿no? Pero cuando tienes un proceso de Lévy espectralmente positivo y lo vas a aproximar por una asociación de subordinadores, y que no solamente se tenga la convergencia, sino que también los tiempos los tiempos de ruina, de la sucesión aproximante, los valores del XT, los valores antes de la ruina y después de la ruina, que también de la sucesión aproximante
converjan a los propios del límite, eso es algo en general complicado de hacer, ¿no? Entonces sí estuvimos checando bastantes resultados para poder utilizar algunos de ellos y seguir todo. Digo, aquí no di la parte técnica, sí está algunas cosas medio pesaditas, ¿no? Pero al final estuvimos contentos con lo que obtuvimos, aunque no llegamos a esa parte del movimiento browniano. Gracias. Sí, gracias. Sí, pues muchas gracias de nuevo, Henry, y los invitamos a continuar con las actividades de probabilidad y estadística dentro del foro de matemáticas para el día de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Un Hasta gusto. luego. Saludos.